Dios les bendiga a toditos y a cada uno de mis hermanos y hermanas que constantemente se conectan a esta página recibiendo palabra, dirección, consejo, tiempo de oración, porque de eso se trata. Y hoy estamos aquí y continuamos precisamente usando los salmos que describen nuestro corazón, describen lo que hay dentro de nosotros. Es como si relatara internamente lo que está ocurriendo por nosotros. Muchas de nuestras oraciones que no sabemos ni cómo expresarlas ni cómo decirlas, simplemente con buscar un salmo sentimos que el salmista habla por nosotros, ora por nosotros, confiesa por nosotros y de alguna manera nos ayuda a guiar nuestras oraciones y también nos ayuda a saber que no somos los únicos que vivimos los procesos que vivimos y que enfrentamos lo que enfrentamos. Así que recurriendo nuevamente a otro salmo más, que es el 27, los primeros 5 versículos dicen de la siguiente manera: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, dice el salmista, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Ese Salmo 27, Purkiser, en el comentario bíblico Bicom, se refiere a él como luz y sombras, el contraste de la luz y las sombras. El salmista da inicio a este Salmo 27 con un reconocimiento de quién es Dios. Reconoce el fundamento sobre el cual está fundamentada su vida. En ese salmo habla de algunas personas, situaciones que se presentan en la vida y que pudieran afectarnos de manera directa o indirecta. Ese salmo obviamente habla de la experiencia personal del salmista, de las circunstancias particulares y personales que está viviendo el salmista. Pero entonces, por encima de todo, él proclama esta gran verdad: Dios es mi luz, Dios es mi salvación. Los enemigos pudieran estar al acecho, dice el salmista, los malvados pudieran estar maquinando las peores atrocidades en contra nuestra, en contra de los hijos de Dios en general. Incluso pudiera haber persecución, como en el comienzo de la iglesia cristiana. Pero el salmista proclama entre todo: Dios es mi luz y mi salvación. La pregunta sería, ante todas estas situaciones, decisiones, elecciones y todavía lo que falta hasta que todas las certificaciones oficiales se den tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, el ambiente, la atmósfera que hay, los que proclaman victoria, ¿cómo lo hacen? El ataque de un lado hacia otro lado, mis amados. La pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe como hijos de Dios? Eso es lo que te quiero compartir en esta preciosa tarde del Señor, hoy miércoles.
La historia relata que hubo un cambio de régimen en el tiempo de los comienzos de la iglesia, aproximadamente 64 años después de Cristo. Hubo un cambio de régimen. Nerón había dado inicio a una gran persecución a los hijos de Dios en ese tiempo, de manera tan dura que sus vidas estaban en juego. De hecho, muchos fueron apresados, otros acusados de falsedades, otros fueron ejecutados de forma dolorosa y denigrante. Por lo tanto, en la historia, en diferentes momentos nos relata cambios de régimen, cambios de gobiernos, las repercusiones que han tenido sobre la iglesia. Y como decía Billy Graham, la iglesia extrañamente ha estado disfrutando por un tiempo de una bonanza, pero en ninguna parte de la historia bíblica dice que la iglesia siempre disfruta de esa bonanza. Al contrario, nos habla de persecuciones. Jesús mismo advirtió a sus discípulos: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Y ahí hay una lista en ese capítulo 16 del libro de Juan, de todas las cosas a las que podríamos exponernos nosotros como cristianos. Así que en este tiempo el panorama no es diferente al que en otros momentos de la historia hemos tenido que enfrentar. Pero este salmo viene a ser luz, esperanza y salvación para los hijos de Dios, y una invitación para los que todavía no han tomado esa decisión de dónde pasarán la eternidad. Un llamado a que te refugies en el Dios de toda esperanza, en el Dios de salvación, en el Dios de la paz verdadera. Ese es el objetivo principal de lo que te quiero compartir hoy. Entonces, como dice este devocional, estás a salvo en Él. Él es mi luz, Él es mi salvación, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Las situaciones difíciles van a llegar a nuestras vidas. Eso no es opcional. Van a llegar situaciones difíciles a la vida. Algunas tan críticas como la cárcel, y eso lo estamos viendo hoy. Hijos de Dios proclamando esta verdad de la palabra en diferentes lugares del mundo. Quiero que sepas que hay una iglesia perseguida y que hay gente que está siendo apresada en otros lugares del mundo. Pudiera haber persecución por predicar el evangelio. Jesús mismo nos advirtió sobre eso. Así como también pudiera haber persecución por nuestra integridad o difamación a causa de su nombre. Crisis económica o en el matrimonio o en los hijos, en la familia, pérdida de seres queridos, sentimientos de soledad, angustia. Pudiéramos seguir enumerando diferentes cosas. Ninguna situación crítica es peor que otra. Todas tienen su grado de complicación e involucramiento emocional. Pero en este punto yo te invito a meditar que la mejor manera de enfrentar esas situaciones es teniendo una clara relación con nuestro Dios, una correcta relación con nuestro Dios, tener claridad de pensamiento y que nuestro ser interior esté claro, convencido en quién hemos creído y dónde está anclada nuestra fe en este tiempo, en esta época, mis amados, en este momento histórico que estamos viviendo. ¿Dónde está depositada nuestra fe? El salmista hizo esa aclaración y yo te invito a que la repitas conmigo ahora mismo, ahí donde tú estás, conectado ahí mismo. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Que esa declaración la escuche el mundo espiritual. Mis amados, la luz es uno de los grandes símbolos que representa a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
en el Antiguo Testamento desde Génesis capítulo 1, sea la luz. Ahí se estaba presentando Dios mismo, revelando en los tres aspectos, Padre, Hijo, Espíritu, un solo Dios, diseñando, creando, impartiendo vida. Lo vemos ahí en Génesis 1, en el Salmo 4, 6, en Isaías, en Miqueas, en el Nuevo Testamento, según Juan capítulo 1. Él era la luz del mundo y la luz del mundo vino a interrumpir las tinieblas, refiriéndose a Jesús, Dios encarnado. El Verbo se hizo carne. Entonces, Jehová era para David como una luz que alumbraba en el momento más oscuro que él estaba viviendo, despejando todas las sombras, mostrando todas las cosas en sus verdaderos colores, el color de la esperanza, el color de la paz, el color del gozo, aún en medio de la situación que estaba viviendo el salmista, trayendo gozo, alegría, ahuyentando los temores que se agazapan en medio de la oscuridad. En tiempos antiguos la luz se podía apreciar mucho más precisamente por la ausencia de la misma. Las estrellas se podían ver con claridad, la luna se podía ver con claridad, y aún en medio de la noche, con las lámparas de aceites que se usaban, la luz se apreciaba más en medio de la oscuridad. Y es interesante, y simplemente me pongo a reflexionar, doy rienda suelta a mis pensamientos cuando leo esto, porque hoy en día el exceso de la luz nos lleva a menospreciar. La cantidad de iluminación que hay no nos permite apreciar las estrellas. Pero ¿sabe que eso puede ser representativo también? Al exceso de luz no nos hace apreciar la verdadera luz, la natural. Y eso pudiera representar muchas cosas, el exceso de tanta luz en términos de opiniones, filosofías, entendimientos puramente humanos, opacan la revelación verdadera de Dios. En medio de personas que creen ser propias lumbreras, opacando la luz de la verdad de Dios. Pero mis amados, volviendo al salmista, él dijo, Él es la fortaleza de mi vida. El salmista está enfrentando una situación difícil y complicada, pero en medio de ella hace una proclamación, y es lo que yo te invito hoy. En medio de lo que sea que estés enfrentando, y aún este panorama a nivel de Puerto Rico, de Estados Unidos y a nivel mundial, yo te invito a que hagas la misma proclamación. Él es la fortaleza de mi vida. Pablo nos invita y nos dice, fortalécete en Él y en el poder de su fuerza, porque no se trata de las nuestras. El salmista dice, en Él estoy seguro, me siento bajo su cuidado, no temo a nada, no temo a nadie, porque me siento cubierto, cuidado, protegido personalmente por Dios mismo. La vida no había estado libre de obstáculos para el salmista ni de oposiciones. Él mismo dice, tropezaron y cayeron. Significa que fueron llevados hasta total confusión, fracasaron en sus agendas. De ese modo fracasaron sus ataques. Y dijo él, aunque contra mí se levante guerra, tiene una primera aplicación en la amenaza de nuevos ataques. O sea, no solo me guarda, es que si algo se levanta contra mí, no temeré. Si surgen nuevos ataques, Él será mi refugio, Él será mi fortaleza, Él será mi salvación. Él me preservará para el cumplimiento de su propósito. Créelo, recíbelo, hazlo tuyo hoy. Y luego dice, una cosa he demandado, ¿sabe? Sobre todo esto, una cosa establezco como real demanda de mi vida.
O sea, no viviré enfocado en el ataque, no viviré enfocado en la persecución, no estaré ajeno a ella, pero no viviré orientado a ella, no viviré enfocado a ella, a la persecución, a la prueba. No, mi mirada estará en mi salvación, que es Dios. Mi mirada estará en la fortaleza de mi vida, que es Dios. Mi prioridad, mi enfoque, mi objetivo estará en una sola cosa. Y él dice, una sola cosa he demandado. Lo que indica prioridades espirituales en la vida del salmista. Como dice la palabra, buscaremos el reino de Dios y su justicia. Las prioridades de Dios sobre sus hijos no han cambiado porque haya cambio de gobierno. La prioridad de Dios hacia sus hijos no han sido alteradas porque haya cambio de plataforma de gobierno. La demanda de Dios sobre sus hijos sigue siendo la misma. Buscad el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas. Y el salmista mismo, antes de recibir estas palabras que tú y yo recibimos posteriormente por Jesús mismo, el salmista dice, una sola cosa he demandado. Mi prioridad en esta vida es acercarme a Él, porque entiendo que Él será mi fuente de provisión. Ni siquiera Él está enfocado en la provisión. Él dice, porque Él mismo será mi fuente de provisión. Y Jesús nos dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas que ustedes necesiten, estoy parafraseando, les serán dadas para el cumplimiento del propósito de ese reino, el cual buscamos como prioridad. Estar en la casa de Jehová, continúa diciendo el salmista, es mi demanda, es mi prioridad. Contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Esa es la suma de los deseos de David. El huésped real provee las necesidades de quienes forman parte de su casa y los protege. Aún en el Antiguo Testamento, inquirir significa ponderar, meditar, observar la hermosura del Señor y meditar en su grandeza. Inquirir implica tratar de llegar al conocimiento de una cosa, examinando cuidadosamente, desmenuzando, preguntando, usando la retroalimentación a nivel de pensamiento en esa meditación poderosa en la palabra de Dios, en su grandeza, haciéndolo con tenacidad e insistencia. Y esa es la invitación. El salmista es lo suficientemente realista como para saber que todos los problemas se resuelven. O sea, que los problemas no se resuelven, ni las dificultades se superan, pero la invitación sigue siendo la misma. Dios es mi luz y mi salvación. Y luego confiesa y dice, me esconderá en su tabernáculo. Él hará morada para mí. Me ocultará en lo reservado de esa morada, de esa tienda, de esa carpa. Y sobre una roca me pondrá en alto. Mis amados, esa es una palabra profética, porque esa palabra se cumple en Cristo Jesús, porque en Él estamos escondidos, en Él vivimos, en Él somos más que vencedores. Él preparó un cuerpo, Dios preparó un cuerpo en Cristo Jesús, y Cristo es nuestro tabernáculo. Él es nuestra morada. Él es la garantía de esa protección y de salvación. Estamos en Él, seguros en Él. Por lo tanto, no solamente me oculta en Él y me ha preparado morada en Él, sino que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo.
esa palabra del Salmo se cumple. Mire lo que dice Pablo: pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Cristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Así que el salmista proclamaba algo que ahora tú y yo vivimos y disfrutamos en Cristo Jesús. Me preparó tabernáculo, me hizo lugar, me hizo espacio. Por eso Jesucristo lo dice claramente: voy pues a preparar lugar, porque donde yo esté, ustedes también estarán. Y no solo eso, me hizo estar en lugares altos con Él, en Él. ¿Qué más podemos decir? Dice Pablo: si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Eso no nos exime de la persecución, sino que Dios será nuestra salvación. Y si Dios, dice la palabra, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas que necesitamos para vencer y para cumplir el propósito de Dios? ¿Quién podrá acusar a los hijos de Dios? Dios es quien nos hace justo. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo, quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. Pues ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni sufrimiento, dificultades, persecución, hambre, peligro, desnudez, muerte violenta, como dice la Escritura. Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, hago eco a las palabras de Pablo. Estoy convencido de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes, ni fuerzas espirituales, ni lo que estamos viviendo en el presente, ni lo que nos depare el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios, el que nos ha mostrado en Cristo Jesús. Apropiate de esa palabra hoy en esta tarde, mi amado hermano y hermana. Sean cuales sean los peligros que todavía pudiéramos enfrentar, digamos como el salmista: yo estoy segura en ti, fortalecida en ti. Y dice él en ese versículo 5: por tanto, ofreceré en tu tabernáculo sacrificio de júbilo. Escuche bien, el salmista no se refiere aquí solamente a los sacrificios que estaban prescritos como ofrenda de gratitud por liberación. No, el salmista hace esta expresión trascendiendo esos sacrificios, trascendiendo el ritual de la ley. La expresión es una personal, donde él dice: expresaré mi gozo mismo como una ofrenda aceptable a ti. O sea, desde ya me presento delante de ti con acciones de gratitud. El sacrificio que presenta él es la actitud interna del salmista, postrado, humillado en gratitud al Señor
a pesar de las circunstancias que vive y confiando que no importa las batallas que le deparen el futuro, ya él ha hecho una declaración en su presente que será la clave de lo que enfrenta en el futuro. Yo no sé qué nos depara el futuro a nosotros como hijos de Dios. No lo puedo saber con exactitud. Yo puedo saber lo que Dios me revela en su palabra. Pero algo digo como el salmista: Jehová es mi luz, Él es mi salvación. Y lo confieso y lo declaro hoy. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y de misericordia, gracias por tu amor. Gracias por tu compasión hacia mi vida. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Gracias, Señor amado. Tú no nos has abandonado. Y aunque la situación sea difícil, sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos fortaleces, tú nos sostienes y cada día te agradecemos por esta salvación tan grande. Hoy declaramos que tú eres nuestro refugio. Tú nos cubres con tus alas y nos das seguridad en medio de toda dificultad y de cualquier crisis que enfrentemos. Tú nos enseñas a enfrentar con paz esas situaciones, porque tu fidelidad nos guarda y nos protege de todo ataque. Tu poder nos acompaña, tu dulzura nos recuerda cuánto amor hay en ti y nos fortaleces para seguir adelante. Gracias, Señor. Si en este momento tú tienes una gran necesidad de oración, y esta palabra te ha alcanzado de alguna manera, yo te invito a que ahora mismo ahí donde tú estás, marques estos números de teléfono: 787-764-4666. Habrá una persona que estará ahí al otro lado, dispuesta, disponible, con amor, que te va a guiar en una oración de paz, en una oración que te fortalezca, que te arroje luz. Habrá una persona que responderá tu petición de oración. Puedes marcar ahora mismo ese número: 787-764-4666. También puedes marcar este número ahora mismo ahí donde estás, el 787-206-2974. 787-206-2974. Y confía en el Señor. Fortalécete en Él y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga y Dios te guarde.